Vamos a ver, esta última parte también va a quedar grabada, ¿verdad? Entonces, aquí la intención de esta sesión es tener un feedback que ustedes nos pueden ir dando. Antes de comenzar con la resolución del ejercicio, sí nos gustaría tal vez algún voluntario que quiera proyectar el ejercicio pudo completarlo, es voluntario, ¿verdad? No va a haber ningún problema si alguno tampoco quiere hacer esta proyección porque la intención también es que yo lo voy a resolver y que ustedes vayan detrás mío resolviéndolo para ver cómo se manejan los botoncitos. Esto a razón de que, como les decía antitos de salir al almuerzo, topé con varios directores que hasta ahorita están asumiendo este rol. Entonces la idea es que quede claro para todos, ¿verdad? Y vuelvo y repito, la idea es que vayan conmigo resolviendo el ejercicio poco a poco. Igual, si sale alguna duda, levantan la manita como para saber que tenemos la duda, pero el ejercicio para canalizar las consultas es en la sección de P y R. Ustedes han visto que entre Gretel y yo las vamos abordando de una manera secuencial y ordenada, ¿verdad? Entonces la idea es mantener ese orden para que a todos nos quede absolutamente claro. ¿Algún voluntario que quiera exponer su caso? O si no, ingreso de una vez y empiezo yo para que ustedes vayan conmigo en el paso a paso. Nada más voy a dar un chancecito para ver si tenemos el voluntario. Ok, por lo visto, entonces empiezo yo para, ¿verdad? El tiempo es corto, entonces de una vez, compañeros, vamos a ver. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ay, aquí viene una mantita levantada. Don Oscar Jiménez, Pablo. Ujú, adelante, don Oscar, ya tiene el micrófono activado. Sí, don Pablo, y si usted quiere, yo puedo narrar mi experiencia, así aprendo un poco más y algo se me quedó ahí pendiente. Claro, esa es la intención, don Excelente. Oscar. Adelante. Ujú. Bueno, yo lo primero que hice, bueno, lo que hay que hacer aquí es hacer el trabajo bien concentradito, ¿verdad? No tener mucho distractor, porque a mí me pasó, yo estoy acá en la escuela, mi oficina es todo el tiempo pasa llena, entonces inicié yo con el procedimiento, lo que decía el Word, ¿verdad? Entonces inicié con los pasos, dice realizar la importación de los datos en el módulo de programación y lo estaba haciendo así a memoria y entraba una persona y la otra, entonces... Y bueno, ¿por dónde iba? ¿Y por dónde iba? Entonces ya me quedé con duda, entonces me metí a programación y no me acordaba si ya lo había hecho o no lo había hecho. Lo que hice yo primero fue entonces sacar una captura de pantalla, imprimir e ir marcando con un check los que ya iba haciendo, ¿verdad? Para yo tener ahí presente lo que ya yo estaba haciendo con respecto a las importaciones de los datos. Y luego me fui a lo que fue verificar la cantidad de los egresos estimados, ¿verdad? Bueno, realicé todo lo que dice la parte de programación. ¿Verdad? Y me fui a lo que es verificar la cantidad de ingresos estimados. Luego se revisó la cantidad de control. No sé si uno lo puede compartir ahí, o no sé si se podrá hacer en este momento. Claro Sí, que sí, don arriba en la Oscar. Nada pantallita. más, hágame un favor, levánteme la manita, don Oscar, para que se me ponga y poderle habilitar bien el permiso. Y eso es. Ahora sí, don Oscar, ya tiene el acceso a compartir. Vamos a ver dónde lo encuentro. Un toquecito. Ya se me fue. Dice comparte, ¿verdad? Pero no encuentro dónde compartir acá. Ok, le das donde dice comparte Ajá. y seleccionas el que dice pantalla. Ya la vi aquí abajo. Entonces, pues, pucha, que aquí tengo varias cosas abiertas. Entonces me va a compartir quién sabe qué cuestión ahí. Vamos a ver. Y ya lo tengo ahora sí. No sé si está viendo, ¿sí? Excelente, don Oscar, sí se ve. Adelante.
Sí, no, entonces lo que yo hice, por ejemplo, acá donde dice regresar, en esta parte de la parte superior, ¿verdad? Fue importar los datos. Cuando le di importar, no sé, porque me va a tardar un ratito, no sé si lo voy haciendo, porque bueno, nos queda, el rato que nos queda es para hacer esta práctica. Correcto, don Oscar. Entonces, adelante, no importa. Ok, aunque ya está importado o lo puedo hacer en uno limpio. Bueno, recordemos que esto aparece azul totalmente, ¿verdad? Ajá. Aparece azul totalmente. Entonces, cuando yo le doy a importar, me manda a la base de importar. Entonces, yo le doy a la base de importar y le doy a abrir. Y cuando, como estaba azul, estaba vacío, se va a llevar su ratito de tiempo para que llene la información. Entonces, ahí estamos, porque el archivo, como es un poquito pesado, se va a llevar un ratito de tiempo para que llene la información. Ujú, Y correcto. tenemos que darle el tiempo suficiente para que se complete, ¿verdad? Ujú, Aunque es poquitito, pero ella anda buscando dentro del archivo que hay que importar. Entonces, aquí ya estaría. Recordemos que yo les dije que esto podría estar azul, ¿verdad? Es un archivo en blanco. Entonces, ya era en blanco no, está en azul, pero se le dice que está en blanco, ¿verdad? Luego de ahí esperamos que termine de completar la información y luego nos dice en el punto A, dice regresar la importación de datos del módulo de programación. Ahí es donde yo lo que hice fue Don tomar Oscar, captura. disculpe que le interrumpa, es que dejó de compartir. Entonces, si puede compartir de nuevo para verlo Vamos a ver qué sería lo que pasó. y si puedes ampliar un poquitito más la pantalla para que sea más visible para todos, por favor. ¿Mm? Ahí sí. Y Ahí aumentas un estaríamos. poquitito. Sí, Ok, aumenta un poquitito más la ventana. Démosle chancecito que sí, veo que sí, ahí el dame Excel un está chancecito. pegadillo. Sí. Es que el procedimiento es lento, ¿verdad? Cuando ya uno va a hacerlo, como es tan pesadillo el archivo, entonces el procedimiento es un poquito lento. Ujú, Aquí sí se ve en la parte de abajo, va por el 57, entonces ya iba a terminar. Yo creo que ahí estamos. Muy ok. bien. Entonces, cuando dice datos importados exitosamente, entonces se le da a aceptar. Ujú. Y usted me dice, ahí más o menos. Ahí está bien. Sí, ahí Sí. está bien, don Oscar. Ok, Ujú. perfecto. Lo que yo hice para no perderme, ¿verdad? Porque no va a tener sus distractores, esto lo achiqué de esta manera, ¿verdad? Que me quepa todo en la pantalla, más o menos como ella, casi la amplío otra vez. Y le hice una captura de pantalla para ir viendo qué es lo que tengo que hacer. Después de que lleno esto, me voy a programación. En programación me van a aparecer ya todo lo que corresponde a la formulación del PAT, financiamiento, control de personal, resumen PAT, auxiliar, comprobación de saldos, presupuesto ordinario, control de gastos y todos esos que están acá. Entonces, me voy a formulación del PAT y ahí es donde yo les digo que es mejor como hacer una impresión de esta e ir marcando cuáles voy haciendo. Entonces, me voy a formulación del PAT y le doy otra vez importar datos. Voy al archivo que está en blanco, que tiene la información, que es el archivo del año pasado, lo seleccionamos y le damos a abrir y vamos dándole el tiempo para que ella vaya jalando la información que corresponde. Y así uno por uno, tenemos que ir marcando lo que vamos haciendo, ¿verdad? Uno por uno para poder que se cargue el nuevo archivo de forma satisfactoria. Perfecto, don Oscar. Nada más. Ok, mientras usted va en eso, doña Laura Gómez, veo que no puede ver. Hagamos una cosa, trate de salir de la sesión y vuelve a ingresar porque puede ser que su computadora se quedó pegada. Compañeros, aquí voy a pedir la colaboración. Con un like, la reacción, ¿me pueden por favor indicar si están viendo y escuchando? Porque veo que hay usuarios que dicen que no escuchan, pero yo sí logro escuchar. Entonces, con el like, ok, perfecto, sí, sí se está escuchando. Adelante, don Oscar. Sí, cuando nos aparece esta pantallita acá, que si se ha puesto una gran cantidad de información en la papelera, entonces, como fue lo que le consulté temprano, ¿verdad? Mejor decirle que no, porque si le Ujú. decimos que sí, la papelera se nos va a empezar a llenar y va a empezar a ocupar mucho espacio en la computadora, quizá espacio que no es necesario que esta información esté ahí, ¿verdad? Entonces, le decimos que no para que no se nos llene la papelera, le damos un tiempito otra vez, porque este procedimiento es un poquito lento. Ya hice lo que es la formulación del PAT. Luego vamos y le decimos aceptar, ¿verdad? Como dice que está importado exitosamente, le damos a aceptar. Entonces, regresamos otra vez, le damos al botón regresar y vamos con financiamiento PAT. Igual, le hacemos lo mismo, financiamiento PAT, le decimos importar
¿Está seguro que se debe importar? Yo le digo que sí. Y la información se actualizará, le digo aceptar. Y ahí va otra vez el procedimiento. Es lento, pero esto nos ahorra mucho trabajo porque creíamos que teníamos que volver a digitar otra vez todo lo del año pasado, ¿verdad? Porque a quien le corresponde eso, no sé si solamente a mí, pero por lo general nos corresponde a los directores llevar esta batuta. La base para importar, le damos a abrir y ahí está importando la información. Muchas de los trabajos, por ejemplo, de juntas, las juntas, no sé si en la mayoría de escuelas, yo soy en una escuela de edición 2, pero en la mayoría de las escuelas, el trabajo recarga sobre el director y nosotros somos los que tenemos que estar capacitados en esto. Y si tenemos la bendición de que algún miembro de junta nos pueda ayudar en todo esto, esté de la mano ahí con nosotros cerca, bienvenido sea, pero muchos directores sí están solos haciendo todos estos trabajos. Le decimos que esta tabla se ha insertado las filas y hojas, entonces le decimos aceptar. Y le decimos que no otra vez para que no se nos recargue el basurero con la parte de ahí de la memoria con información que no es importante. Y dice que los datos fueron importados exitosamente, aceptar. Y nos vamos, bueno, le damos un tiempito y regresamos otra vez. Ya hicimos formulación del PAD, ya hicimos financiamiento del PAD. Vamos ahora con control de personal. La que nosotros vamos a tener está vacía, la que nosotros vamos a empezar a trabajar está vacía, entonces todo esto va a estar en blanco, entonces le decimos importar y esto ya se vuelve que hay que hacer lo mismo con cada una de las pestañitas que van apareciendo, entonces abrir, le damos tiempo y algo no lo hice bien ahí me va aclarando, ¿verdad? Cualquier cosa. Tranquilo, don Oscar, yo aquí, perdón, lo voy viendo. Ok. Ok, vamos a ver qué nos dice doña Patricia. No se puede ejecutar la macro, plantilla, PAT y presupuesto. Puede que la macro no esté disponible. Recordemos, compañeros, y aquí mientras se va importando la información que don Oscar nos está migrando de una pantalla a otra, para poder utilizar la herramienta, primero, lo primero que debemos que tener que hacer es habilitar los macros, porque si no, ella no va a correr las fórmulas lógicas. ¿Cuáles son Mm. los pasos o cómo yo habilito las macros? Ok, ese paso está en la página 17 de la guía. Sin embargo, para que a doña Patricia y a todos nos quede bien claro, vuelvo a pegarles por aquí el paso a paso de cómo habilitamos las macros. Yo creo que ahí está proyectándose donde se pueden habilitar las macros, si no me Correcto, equivoco. correcto, don Entonces, Oscar. venimos aquí, le damos clic derecho. En vez aquí abrir nuevo y todas estas cositas, nos venimos a propiedades, que es el último abajo, y ahí es donde se habilitan las macros. En este momento no va a aparecer, por aquí aparece algo donde dice habilitar. En este momento no va a aparecer porque las mías ya están habilitadas, ¿verdad? Correcto. Pero ahí aparece un cuadrito como estos aquí en blanco y nada más le dan el check y le dan aceptar y se habilitan las macros. Excelente, don Oscar. Adelante. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, la compañera, si tiene esas dudas, que se vaya donde está el archivo, que se tuvo que haber descargado de la nube, ¿verdad? Le da clic derecho, vamos a propiedades y por aquí en esta partecita está un cuadrito, le da el clic y aceptar y sería eso. Entonces dice que los datos fueron importados exitosamente en la parte del personal y le damos a aceptar y le damos regresar. Ya hicimos formulación del PAD, financiamiento del PAD, control de personal. Vamos al resumen del PAD. Igual el mismo procedimiento. Aquí tengo una duda. Bueno, me imagino que todo esto viene en blanco, ¿verdad? Correcto. En la nueva que nos van a dar. Cuando le decimos Ujú. actualizar, jala toda la información hacia acá. Correcto. Muy bien, entonces tenemos que darle a actualizar, muy probable. Yo, hay aquí una cosa que a mí no me gusta de la herramienta. Por ejemplo, ahí le di a actualizar, ¿verdad? Ajá. En algún momento, no sé si en esta página que nos borra mucha información aquí al final. Entonces Ujú. uno muchas veces tiene que volverla a digitar otra vez, pero no sé si esta vez viene corregido eso o se mantiene lo mismo. Ok. Para abordar esta consulta que nos hace don Oscar, en algunas salas sí toqué este tema, en otras tal vez no porque llevamos en otro paso. El botón de actualizar para la parte de programación, que es donde está don Oscar ahorita, no tiene ese vicio de que si le doy a actualizar por segunda vez, se me va a borrar la información.
pero para el financiamiento extraordinario, y ahorita lo vamos a ver cuando avancemos en el ejercicio, él sí tiene esa condición. ¿La razón cuál es? Porque recordemos que para yo poder financiar una actividad, primero tengo que hacer toda la parte programática, ¿verdad? Yo no puedo ir haciendo, trabajando simultáneo. Hago una línea y la financio. Hago otra y la financio. No, la junta, cuando va a llegar a financiar de una vez, es cuando ya están todas las líneas listas para estimar ese financiamiento. Por eso es que ese botón de actualizar a partir de la primera reprogramación se mantiene igual y viene siendo el mismo taloncillo de Aquiles, ¿verdad? Si le damos a actualizar por segunda vez, se nos va a borrar la información y tenemos que comenzar a tabular montos de nuevo. Entonces, adelante, don Oscar. Eso es lo que duele. Muy bien, regresamos y creo que íbamos ya hemos hecho el resumen PAT, ¿verdad? Ujú. Vamos por auxiliar de presupuesto. Entonces venimos y le decimos importar. Aquí, bueno, vamos a darle importar. Aquí ya están, pero vamos a darle importar para hacer la práctica como corresponde. Buscamos la información que se descargó de la nube en la base de datos, que este es el viejo. Ya nosotros tenemos el PAD de nosotros viejo 2024, que lo tenemos que tener por ahí dentro de una carpeta. Y tenemos la plantilla en blanco. Entonces, buscamos este y le damos a abrir para que nos vuelva a jalar la información. Y ahí está haciendo el procedimiento correspondiente. Entonces tenemos que ir pestaña por pestaña para completar. Ahí le damos un chancecito a don Ahí Oscar. vamos dándole Muy bien. tiempito para que complete. Lástima que no hicieron de una vez con una sola, con un solo clip y jalar todo, ¿verdad? Vamos paso a paso, don Sí, sí, Oscar. La intención es sí mejorarlo, pero ahora sí, tenemos que claro. ir paso a paso por el tipo de herramienta. Sabemos que Excel tiene sus limitaciones y es una herramienta rústica, ¿verdad? Pero sí, vamos camino a eso, No, pero a ir muy carga ustedes simplificando con todo este trabajo. los procesos. Entonces, los datos fueron importados exitosamente, decimos aceptar. Ujú, Y aquí, por ejemplo, cuando acá tenemos líneas vacías, ¿verdad? ajá. Tenemos líneas vacías que quizá algunas veces no nos interesan tener esas líneas vacías. Entonces, resumen del auxiliar sería el resumen del auxiliar para ver solamente lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Ahí está jalando y está procesando solamente lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ya todas las líneas vacías que estaban ahí, no hace falta estarlas viendo. Aquí se crearía como un resumen, ¿verdad? Ujú. Con todo lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y si vemos mostrar el auxiliar completo, entonces ahí se muestra el auxiliar completo ya otra vez con las líneas vacías. Entonces tenemos espacios en blanco, espacios vacíos que no nos interesarían, ¿verdad? Entonces ya se nos hace más grande el auxiliar. Luego ya cuando importamos eso, otra vez nos vamos a regresar y venimos aquí a comprobación de saldos. Aquí está la comprobación de saldos. La diferencia, eso a mí me salió en rojo. Ajá, ok. ¿Por qué no salía en rojo, verdad? Es porque estamos teniendo más egresos que ingresos. Don Oscar, aprovechemos este ejercicio y démosle regresar y nos vamos al auxiliar de presupuesto, por favor. Que vamos a regresar y nos venimos a auxiliar de presupuesto. Correcto. Ujú. Démosle resumir, don Oscar, para nada más ver esos datos que tenemos por allí. Perdón, Pablo, dentro de lo que estaba haciendo, habían varias cifras que no tenían símbolo de colones. Correcto. Ujú. Eso que dice mi compañera Gretel es lo que tenemos que subsanar, don Oscar. Vea, por Ah, ok, ejemplo, el de la ley excelente. 6746, ¿verdad? Que está el monto, pero no nos lo totaliza. ¿Cómo subsanábamos esa parte? Don Oscar, nada más en ese que dice, ahí donde está señalado, dele Ajá, doble clic y enter. listo. Ok, si nosotros nos vamos, déjelo así, don Oscar, si Ok. nosotros nos vamos a comprobación de saldos, dele regresar, por favor. Ujú.
y nos vamos a comprobación de saldos, vean que esa línea ya se arregló. ¿Se acuerdan que la primera Sí. de 3 millones estaba en rojo? Así es Ujú. como tenemos que subsanar porque esto ya es un tema no de macro, no de herramienta, es un tema de Office, ¿verdad? ¿Cómo me traduce estos números si es a monto o a texto? Entonces, don Oscar, aprovechando su ejercicio, subsanemos todos esos montos, por favor, así como lo hizo para que todos los compañeros Sí, tengan la sí. demostración. Sí hice la anotación en mis apuntes, pero no me acordé de hacerlo hace un rato. Ujú, sí, pero no Entonces, importa porque sí, para esto es esta sesión, ¿verdad? doble clic y Y enter. enter. Ajá. A cada Ese que uno de una dice, vez. de O una vez, si voy, querés lo puedes hacer, pero la o manera de facilitarlo y o de aquí desapareció el visualizarlo otro. es aquella que no tiene los símbolos de colones, ¿verdad? Denle Ujú, ahí de ujú. regresar, don Oscar. Y aquí Vean, por desapareció el ejemplo, otro. Ajá. ajá, correcto. Ujú, muy bien, Tenemos este otro acá. correcto. Doble clic y enter. Se convierte. Y vamos a ver, aquí tenemos, vamos a ver si hay más. Eh, no veo más. Vamos a ver qué pasó. Ujú. Eh, me faltan estos 131, por ahí deben andar. Ok, entonces, como no nos lo está mostrando, vámonos a auxiliar de presupuesto, don Oscar, por favor, Ujú. y le demos mostrar para ver dónde es que están o es que si es que los tenemos que tabular, Mostrar. busquémoslos a ver. Sí, mostrar auxiliar, por favor. Ok, perfecto. Ok, bajamos un poquito y vámonos a buscar esos 131 millones. Ahí en la parte de ingresos, don Oscar, arriba. Debe ser de alimentos. Es de Vámonos para infraestructura. arriba. Vamos para arriba un poquitito, don Oscar. Un poquito más para arriba, que es en la parte de ingresos propiamente. Ujú. Ahí. Busquemos ahí esos 131 millones, creo que eran. Busquémoslos desplazándonos hacia la derecha, don Oscar, por favor. Busquémoslos. Ahí están. ¿Los logra visualizar, don Oscar? ¿Dónde los vio? Ok, vea donde dice infraestructura, construcción de obras. Celda S. Arribita, Por aquí en estas. ajá. S, Ahí, perdón, ahí, Pablo, esa. Dale, dale, Ah, Grecia. aquí están, aquí están. S42. s Sí, aquí cuarenta y están. dos. Aquí están, sí. Lo mismo. Lo mismo, ajá, para Doble ver clic si. Y le y damos enter. resumir, don Oscar, para ver si ahora sí nos contempla ese monto, si me hace el favor. Ok. Ujú. Por acá están. ¿Ok? ¿Ves que a diferencia de antes no nos mostraba esos 131 millones? Vámonos Sí. a comprobación de saldos a ver si se subsanó. Ya está todo en. En blanco. Aquí Ah, tenemos bueno, este no. otro. Tenemos ahí uno. Ajá, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver No qué pasó. importa, aquí Vamos. estamos para eso, ¿verdad? Sí. No me fijé en el monto. ¿Estás fijo o no? Bienes Mm, inmuebles. 7552 es la ley. creo que tenés que darle mostrar Mejor, y ¿verdad? buscar la 7, sí, y buscar la 7552. 7552. Ajá. Y la tenemos. Ok, bajemos un Aquí poquito para está. ver. Vela, ahí está. Ujú. Ujú. Doble clic y enter. Pues ya jala la información hacia acá. Excelente. Y todo esto tenemos que irle dando guardar, ¿verdad? Sí, la recomendación es que aunque el autoguardado esté activo, le vamos Ajá. dando mejor al disquete para que no se nos Entonces, pierda ninguna información. cualquier cosa, vea que ya hemos hecho bastante y cualquier cosa, si no lo hacemos, entonces de ahí nos jalamos el pelo, ¿verdad? Los que tenemos pelo, los que no, Es que una se jalen torta. que se jalen las orejas. Es una broma ahí entre meses.
Ok, don Oscar, ahí le damos ese chancecito. Ok, entonces le damos guardar porque es importante estarle dando guardar porque muchas veces si no está el auto guardado y si viene un corte de corriente, se nos terminó la carga de la batería o cualquier cosa así, el trabajo que hicimos de nada valió. Y Aprovechando volvemos. el espacio, don Oscar, perdón, Pablo, Ujú. hay una consulta que dice que para quedar claro con el tema de reprogramaciones o nuevas líneas, para el monto de financiamiento se daría actualizar ya hasta que se tenga certeza que todo fue incluido, con el fin de inyectar los montos según presupuesto y evitar que debamos hacer donde trabajos anotados nuevamente montos o fuentes. Correcto, esa salvedad o ese comentario que nos hace el compañero o compañera es exacto, ¿verdad? Así como hicimos la formulación, es cómo se hace la reprogramación. Financiamos hasta que ya estamos seguros de que las líneas nuevas o reprogramadas ya fueron ejecutadas. Don Martín, ¿cuándo es que se escriben los números en negativo? Ahorita vemos es un caso de esos, no se preocupe. Vamos, ya ahorita los vemos. Ok, ya hicimos acá comprobación de saldos, vamos con presupuesto ordinario. La misma cuestión, bueno, aquí, bueno, el presupuesto ya aquí no aparece, entonces aquí me gusta esto, por ejemplo, cuando dice resumir, que esto es lo que va en el acta, que es lo que a uno le interesa, el resumen, entonces ya de una vez queda sin el montón de ceritos o líneas ahí que no tienen montos. Entonces, ya eso es lo que iría para el acta, ¿verdad? ¿Es correcto? Ese es el presupuesto que ya va al Ujú. acta. Ujú. Entonces, esto es lo que ya iría para el acta, ya está resumido ahí. Me gusta esta parte porque anteriormente tenía uno que hacer la pie y buscando a ver cuáles tenían montos y todas esas cuestiones. Entonces, ya esto está listo para el acta. Este resumen se puede presentar de una vez a la oficina de supervisión y luego al departamento juntas en forma de resumen, anotando aquí el número de sesión y todo lo que corresponde en esta parte de aquí abajo, o hay que presentarlo en la forma que no es resumida. No, ya se puede presentar en forma resumida porque incluso también hasta visiblemente es más amigable para la persona, cualquier persona que lo vaya a consultar, ¿verdad? Sea el director, el supervisor, miembros de junta, el de SAF. Entonces, desde ya, si así está el presupuesto tal cual y no hay nada más que agregar, le damos resumir y eso es lo que presentamos. Lo mismo con los auxiliares, entonces, para que sea más fácil de entender. ¿Correcto? Ujú. Ujú. Perfecto, entonces ahí se presenta de forma resumida, ¿verdad? Y si lo queremos ver ya de forma más amplia, entonces volveríamos a ver de forma más amplia que nos aparecen las líneas que no nos interesan, que son las líneas que están con ceros. Ujú. Entonces, regresamos y control de gastos. Aquí control de gastos. Yo creo que ya vamos por la siguiente línea. Revisar la cantidad de control de personas. No, esa no. Control de gastos. Bueno, el punto C que era, bueno, si gusta mejor terminamos con todo, ¿verdad? Control de gastos, ahí no tenemos para importar, ¿verdad? Porque es para, luego vamos con estado de ejecución presupuestaria, igual mostrar, aquí no tenemos nada para importar porque es lo que ya está hecho. Luego venimos identificación y evaluación de riesgos, ahí ya está también. Ya esto se fue jalado del PAT anterior, me imagino yo, ¿verdad? Que cuando ya uno lo jala ya trae todas estas cosas, que es lo que está jalando la información anterior, del PAT anterior. Correcto, don Oscar. Ujú. Aunque aquí dice importar, ¿verdad? Entonces Siempre lo hay que importamos. importarlo, sí, sí, hay que Sí. importarlo. Ajá, El que sí, llegue a importar, siempre hay que importarlo. lo ejecutamos, correcto. Entonces, vamos, buscamos el archivo que es 2024, que este es el archivo que estaba en blanco supuestamente, y en el 2024 le damos clic a abrir para importar y le damos el tiempo que corresponde. Muy bien, le decimos que no para no cargar, le decimos que no, en ese caso, para no cargar mucho el portapapeles. Le seguimos dando el tiempillo.
Los datos fueron importados exitosamente, le decimos aceptar. Y regresamos. Muy bien, yo creo que ya terminamos con esta parte de acá, ¿verdad? Ya esta fue la que hicimos de último. Luego nos dice que verificar la cantidad dice realizar la importación, según estoy leyendo en la plantilla de Word que nos dieron, realizar la importación del módulo de programación, que es lo que acabamos de hacer, verificar la cantidad de egresos e ingresos estimados, que es el punto B, luego revisar la cantidad de control de personal contratado. Entonces, eh, ahí también en el pad anterior nosotros teníamos ya los datos de la cocinera, ¿verdad? Le dimos importar, que es lo que vamos ahora a hacer en este punto, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora lo que es verificar. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, nos decían que el dato estaba, vamos a ver por aquí, en 344,186. Esa fue la copia que yo hice del dato que mandaron por ahí, don Miguel de Turrialba. Pero 344, don Oscar, vamos a ver, ahorita estamos leyendo el punto C, ¿verdad? Revisar la cantidad de control de personal contratado. sí, Ok, exactamente. ok, sí, en ese caso, todavía hasta ahí, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el ejercicio es que si realmente lo importamos de manera exitosa, lo importamos de Ah, manera ok, ok. exitosa, ok, no hay que hacerle nada, ¿verdad? No hay que hacerle nada todavía. No, porque ya lo importaste y todo salió bien. Perfecto, perfecto. Ujú, El punto D sería verificar el control de gastos si ajá, existen registros, ¿verdad? Que nosotros ajá, tenemos que ir a verificar. Entonces regresamos aquí, el control de gastos, esta es la pestañita que está acá, que nosotros la abrimos, ¿verdad? Lo que nos dice es verificar el control de gastos si existen registros. En este momento todavía no existen registros, entonces no trae para importar, no trae nada. Ya nosotros tenemos que ir metiendo los gastos correspondientes ahí, ¿verdad? correcto. Ujú, Ok, aquí es donde me queda una duda. ujú, Por ejemplo, no sé si es la de las demás compañeros, ¿verdad? Nosotros tenemos codificados los rubros o los gastos que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, ¿cómo hago yo para reflejar cuánto tengo, por ejemplo, material didáctico en papel, en papelería? ok, este control de gastos se hace de acuerdo a un código de programación. Ajá, Entonces, si usted conoce el pad suyo, ¿verdad? Por ejemplo, si el ajá. código de programación de la línea 10 es de papelería, ahí es donde yo veo el saldo que tengo destinado para esa subpartida y fuente de recursos. Entonces, hagamos la ejecución, no importa, para demostración de todos. En la Ajá. fecha, pongamos la fecha de hoy, don Oscar. La fecha de hoy, 17 con el celazo con guión. Sí, con guión puede ser. 17/2 del 2025. Ujú. Ok, ¿Cuál es tu número nombre? de factura es el número de factura que nos dé Digamos que el proveedor. ese número de Ajá. factura. El Eh, proveedor va a ser el nombre en este caso, como es un compromiso de bien o servicio, el ujú. nombre de la librería o la empresa que nos está dando el papel. Digamos que esa es la empresa que nos está brindando el papel. Ujú. ¿Está bien? Ok, no hay problema, no hay O problema. La idea es irlo viendo. abastecedor La Pochita, pongámosle, no sé, como quiera, para no hacerle propaganda a ningún negocio. Como Entonces, usted gusta, don Oscar. abastecedor, ay, no sé, La Bonita, no sé, ¿verdad? Digamos que ahí estaríamos. Y luego, Ok. En nombre y número de cédula del empleado no ponemos nada porque ahí no es un empleado. Lo que estamos haciendo es pagando un servicio. En el ajá, compromiso, él se va a llenar solito de acuerdo al código de programación. En ajá. este PAT, el código de programación que atañe a la papelería, si no me equivoco, es el 11. Entonces, don Oscar, seleccione ahí el 11, por favor. El 11. Movámonos a la flechita hacia arriba. Ujú, Ujú. exacto. Y Nos él solo salimos. nos dice que es un compromiso de bien o servicio. Ah, no, esto es de ejecución de tintas, pero bueno, viene a funcionar exactamente igual.
Sí. Esta es ejecución de la subpartida de tintas. Si nos movemos un poquito más hacia la derecha, don Oscar, vean que la fuente que se utilizó o que se va a utilizar para estos pagos es la ley 7552. Ahí es donde Ujú, vemos el saldo disponible de cuánto tenemos para poder ir cumpliendo con esas obligaciones que fuimos adquiriendo. Entonces, don ujú. Oscar, supongamos que esta primer compra fue de 10.000 colones. De 10.000. Ahí, ajá, ahí usted pone el monto de la factura y él te va a restar esos 10.000 Ajá. colones, ¿ok? Ujú. Y así sucesivamente con todos. Aquí tenemos Ahora, vamos, doscientos ajá, cincuenta y cuatro y anteriormente teníamos 264. Entonces ahí se... correcto, Ok, perfecto. Automáticamente se resta. correcto. Mm, Ahora, don Oscar, antes de continuar, voy a abordar dos consultitas que nos están haciendo. La primera, si una junta aún no tiene el presupuesto ordinario, puede montarlo directamente en esta versión nueva de la herramienta y no hacer la importación. ¿Eso es posible? Ok. Aquí tenemos dos escenarios. Puede existir que una junta tenga PAT, pero no tenga presupuesto ordinario aprobado. En ese caso, sí tiene que usar esta herramienta porque ya esta herramienta es la vigente, es decir, las que se utilizaron el año anterior ya están obsoletas. Entonces, sí o sí tiene que hacer la importación porque para poder reprogramar tengo que importar. Entonces, la importación no es un paso que nos podamos brincar en ningún escenario. Escenario 2. La Junta no tiene ni PAT ni presupuesto, o sea, hay que empezar desde cero por razones que hayan pasado el año anterior. En ese caso, también se inicia desde esta herramienta y son casos aislados, ¿verdad? Pero sí existen centros educativos que no tengan inclusive un PAT. Entonces, como es en la primera reprogramación que tiene que comenzar a trabajar, en la fase ordinaria solo pone una línea para que después en el acumulativo de la reprogramación le empiece a contar de 2, 3, 4, pero solo la importación no se hace si del todo no tenemos PAT y no tenemos presupuesto. Pero en el escenario que nos dice doña Laura, que puedo interpretar que sí hay PAT, pero no hay presupuesto, sí o sí hay que hacer la importación. ¿Y cuál es la herramienta que se usa? La V05-RE. Don Rodrigo nos pregunta, ¿aquí se deben incluir todas las facturas del CNP? Si es así, es defectuoso por la gran cantidad de facturas. En efecto, don Rodrigo y compañeros, aquí también tienen que ir las del CNP. Una opción que se puede dar y que se socializó el año anterior es que vean que es una línea, pero eso no quiere decir que vamos a anotar factura por factura. Si ustedes ven el manejo de que una factura puede acumularse, ¿verdad? Qué sé yo, van a pagar 10 facturas del CNP en un mismo pago, pueden anotar las 10 facturas en una misma línea, eso sí, en el monto ponen la sumatoria de esas facturas, ¿verdad? Entonces, sí, claro, es complejo el tema del CNP, pero es importante también llevar ese control y saldo disponible para saber cómo vamos avanzando con ese subsidio de alimentos. Adelante, don Oscar. Que si en CNP decir aquí, por ejemplo, 54, 56, 54, 55 y así sucesivamente, porque muchas veces son hasta 30, 40 facturas. Correcto, sí, es complejo. El tema del CNP es muy complejo. Ya lo sabemos todos, ¿verdad? Que el CNP sí es un universo bastante grande. Entonces, sí, ¿verdad? Igual, hay directores y juntas que han decidido no anotar de una en una. Pero pues ya aquí entra un tema de cómo el usuario que va a tener el control de gastos decide manejarlo con el CNP. El asunto es este. La herramienta sí trae suficiente espacio para meter todo eso de una en una. Es un Excel, no está limitado. Claro. Hola. Sí, correcto, don Oscar. El Excel permite incluirlas, entonces no va a haber problema con esa situación. Ok, perfecto. Pues, compañeros, vea que esta vez llevamos ratito trabajando y hace ratito no guardamos, entonces recordar que tenemos que estar guardando, ¿verdad? Para que la información se vaya salvando y ya quedando ahí. Después de que facturamos, que ingresamos 40 facturas del CNP y se nos fue la luz, qué colerón, ¿verdad? Entonces, es mejor ir guardando constantemente, aunque ya tengamos el autoguardado. Muy bien. Le damos a regresar. Yo creo que estamos ahí, ¿verdad? Estábamos en control de gastos. En el punto C.
Ahora, bueno, estamos en el punto D, si no me equivoco. Ok, vamos a ver. En efecto, punto D. Sí, Ingresar ahora a primera reprogramación primera y ejecutar. reprogramación. Ajá. Ujú. Y Nos ejecutar venimos a, las siguientes perdón, acciones. Sí, bueno, adelante, vamos. ok, nos venimos acá en regresar para que nos aparezca la primera reprogramación. Entonces venimos aquí a regresar en la parte superior, nos aparecen los datos de la escuela por acá y toda la cuestión. Aquí tenemos la primera reprogramación. Entonces ahí es donde vamos a darle lo que es la parte de la primera reprogramación y reprogramación, nos dice ahí, para seguir leyendo, el punto uno, dentro del ordinario no se contempló el financiamiento para el pago de alquiler, el cual fue financiado con la fuente de recursos de infraestructura del DIE, construcción de obras, incluir en la línea estratégica para atender el tema de alquiler y registrar el contenido presupuestario de financiamiento PAT, la nueva línea de alquiler por un monto de 1 millón de colones. Entonces, decía que financiamiento PAT, venimos a financiamiento PAT, ¿verdad? Sería. No, en ese caso, don Oscar, vamos a ver, ¿ya usted logró avanzar hasta ahí o usted, No, no, ahí no, llegaste? yo lo terminé, pero es que me quedé aquí pegadillo. Ok, Le doy a esta, entonces, sí, no, entonces, don Oscar, ¿qué le parece si ya yo comienzo a abordar el ejercicio yo para que ustedes vean cómo se aborda? Nos va a quedar grabado y usted también va tomando anotaciones, don Oscar, ¿le parece? excelente, excelente, Porque está ya usted bien. hizo esta parte de importación. Es un repaso, ¿verdad? Don Oscar lo hizo muy bien. La interpretación que le dio don Oscar a cada uno de los botones fue precisa y así como él lo fue haciendo, vean compañeros que fue secuencial, ¿verdad? Como decía él, es ir botón por botón sin brincarse alguno. De esa manera no nos vamos a perder. Ahora, muy bien, hasta aquí llegó don Oscar y lo hizo excelente. Más bien, muchas gracias, don Oscar, por la intervención. Voy a Perfecto. robarle la... Perdón, don Oscar. No, que está bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Se agradece mucho esa participación porque esa es la intención. Y don Oscar lo hizo de una manera espectacular, de verdad que sí. Ahora, voy a robarle la pantalla a don Oscar y voy a continuar yo con el ejercicio porque aquí sí entra un tema de cómo vamos a reprogramar, ¿verdad? Gretelcita, ¿me confirma si ya logran ver la pantalla? Sí, señor. Y hay una consulta para cuando tenga chancecito. Ok, no, si gustas, abordamos de una vez antes de ingresar con el Ok. ejercicio. Eh, un usuario dice, aquí se deben incluir todas las facturas del CNP. Si es así, qué defectuoso por la gran cantidad de facturas. Para el caso del CNP se puede incluir recibos emitente posterior a la cancelación de un grupo de facturas. Me imagino que es que cómo hace para hacer la eliminación. Ujú, claro, sí, con el tema del CNP, compañeros, ¿verdad? Como lo replicaba ahora, sí es un tema un poco complejo. Ahora, don Rodrigo, vamos a ver si podemos, ajá, don Rodrigo nos dice que si se puede incluir el recibo que emite. Sí, claro, ¿verdad? Siempre y cuando estemos muy seguros de que el saldo presupuestario se está manejando de manera correcta, ¿verdad? Como les digo, aquí ya entra un tema muy administrativo porque a nivel central decimos, bueno, pueden unificar facturas y lo ponen o, como dice don Rodrigo, el recibo que emite el ente puede también ser una opción, pero también hay directores y ya eso es un criterio muy personal de sus colegas que dicen, no. Yo prefiero que la junta lo vaya haciendo recibo o factura por factura, entonces pues también se respeta ese hecho, ¿verdad? Pero sí, don Rodrigo, también muchas gracias por esa también buena interpretación. Ok, compañeros, ahora sí procedo a compartir de nuevo y vamos a ir leyendo el ejercicio. Aquí todos pueden ir conmigo, ¿verdad? O sea, si ya hicimos la importación, que fue lo que hizo don Oscar, podemos ir conmigo para hacer esta dinámica. Ok, voy a ir leyendo. Dentro del ordinario no se contempló el financiamiento para pago del alquiler, el cual será financiado con la fuente de recursos. Aquí hay un vacío. Esta es la ley 6746. Entonces, no nos va a afectar en nada, pero el texto sí hay que modificarlo allí. Lo vamos a hacer con la ley 6746. Lo primero, incluir una línea estratégica para atender registrar el contenido presupuestario, financiamiento PAT, a la nueva línea del alquiler. Aquí tenemos que tener dos conceptos y retomarlos, que también lo dijeron ahorita que don Oscar estaba haciendo la importación. No podemos financiar
hasta que ya estemos seguros de que agregamos todas las líneas nuevas que hay que agregar y modificamos aquellas que requieren una modificación. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de financiar, el supervisor a mí me tiene que revisar que el PAT reprogramado cumpla con esas especificaciones, ¿verdad? Porque él ya había dado un visto bueno a un PAT. Ahora se lo vamos a modificar. Él tiene que revisar que vaya cumpliendo con las necesidades del centro educativo, ¿verdad? Que es la primera entrada que tiene el supervisor. No podemos trabajar en simultáneo. Y la segunda razón, si le damos al botón actualizar 2 veces, se nos borra todo. Entonces, vamos a primero trabajar la parte programática y después la parte presupuestaria. En este caso, incluir una línea estratégica para atender el tema del alquiler. Esto es una línea programática. Para irla identificando, la voy a pintar con color celeste. Si yo tengo una nueva línea, es decir, no está dentro del pato original, ¿dónde la tengo que agregar? Ok, me voy a la herramienta, nos vamos a la carátula principal y en primera reprogramación es allí donde tenemos que empezar a agregar esas líneas. Como es una línea nueva, agregar líneas estratégicas. Recordemos que el pad original, y me voy a ir aquí, perdón, me voy a ir al resumen pad. Si yo le doy a él actualizar, este actualizar del resumen, que nos quede claro, este no nos va a causar ese problemita de la segunda actualización. Él simplemente va actualizando la información conforme nosotros vamos alimentando la base. Tiene 16 líneas, es decir, si yo agrego una línea más, ¿cuál línea sería? La 17. Entonces, en agregar líneas estratégicas, vamos a poner, para efectos de práctica, ¿verdad? De reprogramaciones, territorial. Ejemplo 1. Ok. El área, recordemos, compañeros, que se despliega de una lista de opciones. Le damos chancecito, vean que aquí como el código de programación automáticamente se lee como 17, ¿verdad? Porque es un acumulativo. El área se da de una lista desplegable. En este caso, ustedes seleccionan el área que vamos a atender. Pongamos en ese momento administrativa nada más. Lo que es resultado, producto, objetivo, indicador y la meta se tiene que redactar de la manera en que los compañeros de planificación han hecho un pad, hicieron el pad, entonces ya están más familiarizados de cómo ir redactando esta parte. Es igual que el pad ordinario. Actividades, pago de alquiler del centro educativo. La junta, ¿quién va a pagar ese alquiler? Perdón, el responsable, ¿quién va a pagar ese alquiler? La junta. ¿El pago del alquiler requiere presupuesto? Sí, entonces le damos la X. Ok. Hasta aquí, vean que es una programación normal, ¿verdad? Es agregar una línea normal. Le damos regresar. No podemos todavía registrar el contenido presupuestario porque primero el supervisor me tiene que aprobar esa línea para yo poder estimar. Como es algo presupuestario, lo vamos a pintar de otro color. Punto 2. Dada la situación actual del centro educativo, la Junta y la persona del centro educativo evaluaron su situación y determinaron que necesitaban reprogramar las líneas que contienen contenido económico de agua y electricidad con la fuente de recursos Ley 6746, por cuanto únicamente pagarían 7 meses. ¿Ok? Vamos a dejar esto como alerta. Y no por la proyección total. A. Registrar la reprogramación estratégica y modificar la meta de líneas estratégicas autorizadas para agua y electricidad. Si nosotros registramos una reprogramación, esto es una actividad programática. Entonces la vamos a pintar también de color celeste. No podemos financiar, vuelvo y repito, hasta que el supervisor a mí no me haya aprobado toda la parte programática. En financiamiento, estimar un monto de 350.000 colones para el acueducto y 1.166.666,67 para electricidad. Aquí tenemos una parte presupuestaria.
la pintamos de rosa. Y aumentar el 1.083.000 de papelería para imprimir guías de trabajo. ¿Con cuál ley? Con la 6746. Ok. Y aquí tenemos. Entonces, como vamos a hacer otra parte programática, nos vamos a centrar solo en la reprogramación estratégica. Si nosotros nos vamos a la herramienta, donde modifico yo aquellas líneas que ya yo había visto desde una vez, pero ahora tengo que cambiarlas desde reprogramación estratégica. El ejercicio nos dice que reprogramar agua y electricidad porque ya no son 12 meses, necesito pagar solo 7. Si yo me voy a resumen PAT para ver cuáles eran esas líneas, allí es donde lo puedo ver. En este caso, la 2 y la 3 son las líneas, voy a hacer un poquito más grande, son las líneas que me afectan el pago del agua y la electricidad. ¿Ok? Vean que la meta dice que son 12, claro, porque eran 12 meses lo que necesitábamos pagar, pero ya la meta no va a ser 12, van a ser 7. ¿Cómo modificamos o reprogramamos esas dos líneas? Muy bien, nos vamos a reprogramación estratégica. Ubicamos la fila que se llama código de programación. Y es aquí donde nosotros empezamos a todas las líneas ordinarias porque para esto están aquí. En caso de requerir una modificación, la seleccionamos. Si no hay que modificar nada, no seleccionamos ninguna. Únicamente cuando necesitamos reprogramarlas. En este caso, la 2 y la 3. Le damos un chancecito que nos jale la información desde el pato anterior. ¿Ok? Y aquí tenemos la actividad. Vean que existen espacios en blanco que tal vez la fórmula no me lo está jalando bien. ¿Cómo ejecutamos o cómo subsanamos estos en blanco? Si nosotros nos movemos hacia la izquierda, hay un botoncito que dice ver histórico. Si yo le doy allí, él me da una copia, una réplica de la línea original, ¿verdad? En este caso, necesitamos que el objetivo del producto, el indicador y la meta, copiarla porque no la jalo bien. Entonces, seleccionamos, le damos clic derecho, copiar, ¿y cómo pegamos? Le damos a la flechita que dice regresar. Ella nos coloca en el objetivo y ahí damos clic derecho y pegado especial, el que dice 1, 2, 3. Pablo, ¿Verdad? Adelante, Gre. perdón, la interrupción. Hay 3 consultas. Una indica, doña Evelyn, en esta planilla se copia el presupuesto 2025, ya que está aprobada y ahí mismo el superávit. Tengo 2 más. Si quieres contestar esa primero. Correcto. El superávit se registra en esta primera reprogramación. Adelante, Perfecto. Gre. Estoy presentando, bueno, hay un compañero que tiene problemas de internet, que no se preocupe. Y después del Liceo Hernán Vargas indica, podemos partir del PAP 2024 que tenemos guardado en OneDrive, aprobado el año pasado. Ok, sí, en efecto, el PAT 2024 que usted ha aprobado es el que tienen que importar, ¿verdad? Ese es el original para poder comenzar a utilizar esta herramienta. Sí o sí tienen que importar, ¿verdad? Porque ya, como les digo, esas versiones de herramientas anteriores quedan obsoletas por los ajustes y mejoras en fórmulas que se le han hecho a este. No podemos seguir utilizando el del 2024. El que está vigente es este que se llama V05-REG. Eso sí, si está en la nube para poder importar el archivo, tienen que estar como local, ¿verdad? Descargarlo en su computadora y hacer el ejercicio tal cual lo hizo don Oscar ahora en la demostración. Ok, el ejercicio nos decía que necesitamos modificar la meta. ¿Para cuánto? Para 7 meses. Entonces, ¿dónde es que tengo que modificar este número? Aquí.
Porque la meta inicial era 1 año, pero ya no van a ser los 12 meses, van a ser solo 7. Y allí ella queda modificada. Le damos regresar. Si nosotros vemos el resumen PAT y buscamos la línea 2 y 3, ¿se acuerdan que aquí la meta antes decía 12? Ella automáticamente lo actualiza a 7. Dice el ejercicio que la diferencia que vamos a tener por esta estimación la destinemos a papelería para imprimir las guías de trabajo. Pregunta 2. ¿Qué pasaba cuando teníamos una misma actividad, pero la íbamos a financiar con 2 o más fuentes de financiamiento? Había que copiarla, ¿verdad? Había que hacer 2 líneas iguales porque no podemos mezclar fuentes de recursos bajo una misma línea. Como estas papelerías las queremos para la ley 6746, vamos a buscar en resumen PAT a ver si la línea de papelería nos permite hacer esta añadidura. Nos vamos al resumen PAT y buscamos la línea de papelería. A ver. Ok, aquí está. Producto de papel impresos, dice que es la línea 10, pero vamos a ver qué pasa ahí. La línea 10 está financiada originalmente por la ley 8283, no la 6746. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos que hacer una nueva línea para poder destinar esos recursos a la ley 6746. Entonces, ¿cómo resolvemos esa parte? Le damos regresar. Agregamos una nueva línea porque es una nueva fuente de recursos. Sí, la actividad existe, pero es una fuente de recursos diferente. ¿Ok? Y ella automáticamente nos va a decir que esa va a ser la línea 18. Vuelvo y repito, para efectos del ejercicio estoy poniendo como línea estratégica el taller, ¿verdad? Pero la línea estratégica responde a aquellas que nos da la dirección regional. El área va a ser dependiendo del área en la que ustedes van a destinar la línea como tal. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Que vamos a requerir papelería para imprimir las guías de trabajo. Papelería. ¿Quién es el Perdón, responsable de comprar la papelería? La Junta. ¿Requiere presupuesto esta compra? Sí. Y le damos la X. Adelante, Gre. perdón, Pablo. Doña Lucrecia contesta, esta versión V05 Rec nos sirve para reprogramar el que aprobaron al final del 2024 para este curso lectivo o debemos descargar de la nube o bien usar el que nos mandaron de la supervisión. Es una consulta. Bueno, si les mandaron de la supervisión, este que se llama V05-REC es el que está vigente. Este es el que tienen que utilizar para reprogramar el presupuesto que les aprobaron en el 2024, ¿verdad? Este ya es el archivo que está completamente en vigencia. Ok, siguiendo con el ejercicio. Punto 3. Se detecta que el presupuesto ordinario se aprobó la compra de tintas, pinturas y diluyentes con la ley 7552. Siendo lo correcto la ley 8283, es decir, es un cambio de fuentes, pero mantiene el mismo monto. Dice, en financiamiento PAT, ingresar el monto y realizar la modificación de fuente de financiamiento para que se refleje en el auxiliar la disminución en la ley 7552 y aumente en la ley 8283. Como esto es un tema meramente de financiamiento presupuestario, ¿qué es esto? Una actividad presupuestaria, es decir, no es programática, entonces la vamos a dejar hasta que el supervisor ya me haya aprobado las modificaciones, reprogramaciones y nuevas líneas. 4.
En el 2024, al momento de realizar la estimación de presupuesto para la cocinera, se consideró un monto mensual de 336.217 colones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo realizó una actualización con rige 1 de enero, donde se estima un monto de 344.000. Este es un trabajo similar al que hicimos en la mañana, cuando yo iba trabajando un poquitito y navegando un poquitito por la herramienta. Esta es una parte presupuestaria, entonces lo vamos a dejar como parte del presupuesto, es decir, el supervisor no va a entrar todavía aquí, porque estamos primero en la fase programática. Punto 5. La Junta tiene un superávit del periodo anterior, 2024, de la Ley 7552, por un total de 500.000 colones, los cuales se destinarán para papel de guías de trabajo. Vean que aquí nos está diciendo que este superávit es de la 7552, es para comprar guías de trabajo y ya habíamos visto, ¿verdad? Que en resumen, Pat, teníamos, me voy a devolver aquí, teníamos la línea 10 para papelería, pero con la ley 8283 destinamos parte de los montos de la ley 7746. ¿Ok? Perdón ahí. Y ahora necesitamos agregar una nueva, porque a pesar de ser papelería, es una fuente de recursos completamente distinta. Entonces, tenemos que hacer una tercera línea. Aprovecho el espacio. Hay otra consulta, Pablo. Adelante. Don Marvin Vargas indica, con respecto al presupuesto ordinario aprobado, el cual está aprobado por números totales o generales, o sea, no está por el área académico como primaria, kinder, especial, etcétera, pero a la hora de hacer el informe mensual en la página web del MEP, sí está por área académica. ¿Cómo se hace? Ok, don Marvin, en efecto, ¿verdad? Como lo decíamos en la mañana, sí, los informes tienen que seguir manteniendo esa estructura, pero para tener mejor respaldo a nivel de departamento, solicite el criterio al correo del departamento para que desde allí le podamos dar la guía ya por escrito, ¿verdad? Y que quede ya textual cómo poder interpretar esos informes. ¿Hay otra? Ujú. Más bien, ahí Indica, sí podemos facilitar de nuevo el correo del departamento, ok, perfecto, listo. Te realizo la última, entonces. por favor. Ujú. Dice, para atender el tema de inyección de capital, tanto superávit o ajuste, entonces primero hacemos la parte de estrategias, sea programar o crear nuevas líneas, se sube la herramienta y una vez que la jefatura da visto bueno, se procede a la parte del financiamiento. Ya con ello hacer la aprobación en actas y presentar al DESAF, ¿correcto? ¿Es correcto? Primero tenemos que hacer toda esta parte programática, como dice el compañero o compañera, esa parte estratégica, porque recordemos, ¿verdad? Que el ciclo lo que nos dice es que primero programamos, el supervisor nos revisa esa programación, luego la junta, luego el supervisor revisa la vinculación presupuestaria y una vez que el supervisor aprueba esa segunda intervención, por decirlo así, el de SAP entra a revisar. Vean que es el mismo ciclo y por eso es que tenemos que primero dividir la parte programática. El ejercicio, si ustedes lo ven, viene muy textual, entonces nos enfrenta mucho a la realidad, ¿verdad? Porque a veces vamos trabajando en simultáneo, ok, pongo el alquiler, pongo el presupuesto, pongo la compra de papel, vuelvo a poner presupuesto y no tiene que ser así, ¿verdad? Ya hemos visto que esta herramienta no está diseñada para trabajar de manera simultánea porque respeta el ciclo que debe seguir esa planificación. Ok, para continuar, no sé, ¿puedo continuar? Hay dos más. Una que don Martín había indicado hace ratito atrás, pero se nos fue. Dice, no me contestaron lo de los números que salen negativo. Ujú. Y el otro usuario indica que la línea 10 de la papelería se puede copiar para crear otra línea, pero con diferente fuente de financiamiento. Sí, se puede copiar. Lo que pasa es que aquí lo voy haciendo de una manera muy lineal, ¿verdad? Para que vayamos paso a paso, porque si empiezo a hacer comandos,
Posiblemente la gente que hasta ahorita va a tener un pad, ¿verdad? Que les decía, sí, en esta regional, y no dudo que en esta, en todas, tenemos compañeros que hasta ahorita, regálenme un momento, perdón, que hasta ahorita está siendo director y directora, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso porque la idea es que nos quede claro completamente a todos, en especial a estos compañeros que hasta ahorita están teniendo esta oportunidad, ¿verdad? Ahora, don Marvin, sí, la consulta suya yo la tengo aquí anotada porque es hasta que entremos a auxiliar de presupuesto donde puedo responderle. No quiero responderle ahorita para no ir navegando de muy a, digámoslo así, muy a lo loquillo, ¿verdad? Sino ir paso a paso para evitar enredarnos. Ok, este caso también es una compra de papelería para guías de trabajo. ¿Cuál era la recomendación cuando nosotros íbamos a tener una misma actividad y eran distintas líneas? Ponerle la ley con que la íbamos a financiar. En este caso era la ley 6746, porque era lo que nos iba a sobrar de la diferencia del agua y de la luz, como dice el compañero, podemos copiar y pegar, pero y lo quiero ir haciendo pasito a pasito para todos. Y este es el superávit que vamos a tener de la ley 7552 según el ejercicio. Vean que ya vamos dividiendo esta actividad por tres fuentes distintas de recursos. ¿Requiere presupuesto? Sí, la marcamos con X. Aquello que no requiere presupuesto, es decir, que es meramente administrativo o, como decía el compañero o compañera, estratégico, si no requiere presupuesto, ella queda en blanco. Le damos regresar. Ahora bien, si nosotros vemos el ejercicio, aparentemente el centro educativo ya ahí reprogramó. Esta primera reprogramación es lo que tiene que abordar. Suponiendo que el supervisor apruebe o esa primera versión de esa reprogramación, ahora sí, vamos a irnos a financiar. Voy a pintar esto que era financiero. Ok, para financiar. Y aquí viene el botoncillo que a todos nos da un poquitillo de susto a la hora de darle dos veces a actualizar porque nos borra la información si le damos por segunda vez. Si yo le doy actualizar, él me va a traer toda la información de aquellos códigos que únicamente yo marqué como que tienen presupuesto. Por ahí topé consultillas que decían, es que cuando estoy en financiamiento, código de programación no me jala la uno, me jala desde las 2, a partir de la 2. Sí, en efecto, porque recordemos que si la uno es una actividad meramente administrativa y no le pusimos presupuesto, ella no se va a leer en la parte de financiamiento, porque solo tengo que financiar lo que sí requiere presupuesto. Y vamos a ir de acuerdo al ejercicio para no perdernos. De acuerdo a la parte presupuestaria, nos dice registrar el contenido presupuestario en financiamiento a la nueva línea del alquiler. Ok. Si nosotros nos vamos a la parte ordinaria, y aquí me voy a mover un poquitito a la parte ordinaria, recordemos que se llama programación. En el auxiliar de presupuesto había un superávit de 131 millones. Voy a buscarlo aquí. Aquí está. De 131 millones de infraestructura. Es decir, este superávit puede ser el que venga a financiar ese monto, ¿verdad? Entonces, es el monto que vamos a incluir allá. Le damos en regresar y nos venimos a financiar. ¿A dónde? En la primera reprogramación. ¿Cuál era el código de ese alquiler? Era el 17. Él nos va a extraer la línea, el área, el resultado, el producto, todo lo que nosotros fuimos tabulando. Aquí, el financiamiento como lo hacíamos en la parte ordinaria. En la fuente de recursos, elegimos la fuente de recursos que corresponde. El nuevo presupuesto es el monto que vamos a destinar. 31 millones, 11,000 colones, 648,75. Y la subpartida asociada la buscamos ya sea por la lista desplegable
O recordemos que si tenemos un Office que nos permite buscarlo por nombre, lo vamos escribiendo y ella nos va a dar la subpartida. Ok, de esta manera ya terminamos con el punto 1. Sacamos en amarillo para ir sabiendo. Punto 2. En financiamiento, estimar un monto de 350.000 colones para el agua y 1.166.666,67 para la electricidad. O herramienta, me devuelvo un poquitito. En código de programación ya teníamos mapeado que era el 2 y 3. En la 2 nos jala toda la información que fuimos tabulando, la meta modificada, y nos dice que el nuevo presupuesto son 350.000. Vean que aquí no voy poniendo, en caso de Don Marvin, no voy poniendo negativos en ningún lado, ¿verdad? Estamos de acuerdo que sí nos está bajando el presupuesto de 600.000 originales a 350.000, pero ¿qué pongo aquí? El monto final, el nuevo presupuesto. El solito nos jala la fuente de recursos y la subpartida y hacemos lo mismo con la 3. El ejercicio nos dice en la 3 que es 1.166.666,67. Ahora bien, nos dice el ejercicio. Esto ya lo pintamos en amarillo porque hasta aquí vamos bien. Pero nos dice el ejercicio, ese dinero que va a sobrar de la ley 6746 por esta disminución que vamos a tener a la hora de alquilar, queremos destinarla hacia las guías de trabajo, ese 1.083.000. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una línea nueva para ella? Entonces, en financiamiento buscamos la línea 18. Perdón, Igual. Pablo, indica que qué se hace con los espacios en blanco. Estos espacios en blanco, compañeros, recuerden que están en blanco porque yo fui haciendo el ejercicio de manera lineal, ¿verdad? Pero como les decía, en la parte de, y aquí me voy a devolver, en la parte de agregar líneas estratégicas, todo esto tiene que estar lleno de acuerdo a la capacitación que los compañeros de planificación en algún momento les brindó, ¿verdad? Que ya ahí es donde ellos indican cómo redactar un objetivo, cómo redactar un producto, un resultado, un indicador. Ahorita no nos vamos a detener en esta parte porque la capacitación se centra en cómo vincular el presupuesto reprogramado y los presupuestos extraordinarios a estas reprogramaciones, ¿ok? Pero sí, se supone que, y la buena práctica es que desde las líneas estratégicas viene todo bien completo, ¿ok? Me voy a mover para acá y vean que la compra de papelería para imprimir, habíamos dicho que era de esta ley 6746. Y desde la actividad ya nosotros vamos dando la alerta y es el 1.083.333,33 era. 33, ajá. Lo destinamos para compra de papelería. ¿No? Producto de papel, cartón e impreso es la subpartida. Ok, ya ahí tenemos el punto 3 listo. Perdón, el punto 2. Ahora bien, punto 3. Se detecta que en el presupuesto ordinario se aprobó la compra de tintas con la ley 7552, pero lo correcto era la 8283. Ok. En resumen, vean que aquí ya voy a correr un peligro luego de darle a actualizar. En resumen, Pat,
yo voy a buscar esa línea de tintas y diluyentes. Vamos para acá. Y aquí está. Es la línea 11. Dice que se presupuestó de manera ordinaria en la 7552, pero no es esa, es la 8283. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de fuente de recursos? Nos vamos a financiamiento PAT. Buscamos la línea, que es la 11, y nos dice que tenemos que mantener el mismo monto. Entonces, tenemos la ley 7552, eso es lo que tenemos que cambiar a la 8283. Así es como se hace el cambio de fuentes de recursos. Y mantiene el mismo monto, pero no lo recuerdo. ¿De dónde lo puedo tomar sin necesidad de irme a resumen PAT? Si yo me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y le doy el clic de ver histórico, aquí está. Vean que a diferencia de la línea 17 y 18, estas sí tienen histórico. ¿Por qué? Porque son líneas que vienen desde el PAT anterior. A diferencia de la 17, 18 y 19, que son líneas nuevas. Aquí dice el título, ¿verdad? Programación presupuestaria anterior. Por eso ella nos tira un historial. ¿Cómo traslado yo este monto? Porque el ejercicio nos dice, o vamos a mantener el mismo ejercicio, con el mismo comando de copiar, pegar. Clic derecho, copiar, le doy regresar y en el nuevo presupuesto, clic derecho, pegado especial, 1, 2, 3. Y él me mantiene el mismo monto. Ya aquí hicimos cambio de fuente de recursos. Ok. Y aquí tenemos el punto 3 abordado. Punto 4. En el 2024, al momento de realizar la estimación de presupuesto para la cocinera, se consideró el monto mensual de 336,000 y se vino el aumento del Ministerio de Trabajo a 344,186,22. Entonces, ¿cómo hacíamos este cambio? Ok, en la herramienta, recordemos que el control de personal lo tenemos almacenado en el botoncito que se llama tal cual, control de personal. Una vez que importamos, ella siempre nos va a arrastrar la información, a jalar la información de manera histórica. Y aquí es donde hacemos esa revaloración. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Que tenemos que mantener la misma fuente de recursos que habíamos seleccionado desde la parte ordinaria. En salario mensual bruto, ¿qué ponemos? El nuevo salario, 344,186, perdón, 22. La cantidad de meses lo revaloró el Ministerio de Trabajo, dice que es a partir del 1 de enero. Entonces, ¿cuántos meses serían? 12. Y él automáticamente nos hace el cálculo de la nueva revaloración salarial. Como les digo, mantenemos siempre el cuidado de elegir las mismas fuentes de recursos. ¿Ok? Miren, no hay ninguna consulta ahí mientras voy seleccionando esta parte para ir adelantando. Por el momento no. Igual ahorita vamos a repasar cómo se ve esto en el auxiliar. Empezar. Así, compañeros, Perdón, es como se realiza. Ajá, perdón, adelante. es que yo le escribí a don Oscar Jiménez que si es tan amable poner la consulta acá en el chat, Ajá, porque él tiene la manita levantada hace ratos, pero volví a colocar que tiene la manita levantada, no sé si... ok, don Oscar, entonces si gusta, coloca la consulta y en el momento que ya la ponga, la podemos abordar. Ok, compañeros, aquí es donde nosotros hacemos este cambio. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón, y aquí me voy a salir un poquitito del ejercicio, pero sí es importante hacerlo saber? Si por alguna razón para este año Panea no nos va a dar el subsidio para cocinera, porque resulta que la cocinera pasa a ser parte de la planilla del MEP. Ok,
y lo vamos a hacer. Igual colocamos el nombre de la cocinera que se jala de manera automática y en fuente de recursos todo esto lo dejamos en blanco. ¿Cómo mantenemos la devolución de los dineros? Mantenemos la fuente de recursos y nada más en salario mensual bruto ponemos 0 para que ella nos haga las devoluciones correspondientes. Así es como podemos también eliminar el subsidio de las cocineras. Le damos en regresar. Ya ahí terminamos con el punto 4. Punto 5. La Junta tiene un superávit anterior de los 500.000 colones para el papel de guías de trabajo, pero este era en financiamiento PAT. Agregamos o seleccionamos la fila 19 o el código 19 y es el nuevo presupuesto del superávit, ¿verdad? Que era la ley 7552. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? En la actividad ya también nos dice superávit ley 7552. ¿De cuánto es el monto? De 500.000 colones. Y es producto de papel, cartón e impresos. Aquí, compañeros, ya terminamos con la parte de financiamiento, ¿verdad? Si ya estamos seguros que esta parte ya está bien financiada, no le damos el botón de actualizar de nuevo, porque si yo le doy a... Nosotros trabajamos aquí, se nos borra, ¿verdad? Entonces, simplemente, como decía don Oscar, le damos guardar y regresar. Hasta aquí ya termina el ejercicio, pero ¿qué nos falta? Nos falta ver el resumen PAT y la parte de ingresos también para contestarle a don Marvin. Si yo le doy, vean que aquí llega hasta 16. En resumen PAT no va a pasar lo mismo que en financiamiento. Si yo le doy a actualizar, él nada más me va a actualizar esas nuevas líneas que yo fui agregando y ahorita lo vamos a ver. Recuerdan que el pad original llegaba hasta 16 líneas. Ya este de la primera reprogramación tiene la 17, la 18 y la 19. Y si nos movemos hacia la derecha, ya va a tener incluso la fuente de recursos y las leyes o fuentes que las van a financiar. ¿Ok? Auxiliar de presupuesto. ¿Cómo se traduce esta parte? Y aquí ya es donde voy a abordar el tema de don Marvin. ¿Cuándo tenemos que poner negativos? Ok, vamos a ver. Si por alguna razón, porque el ejercicio tácitamente no nos cita esa parte, pero si en el presupuesto ordinario nosotros habíamos proyectado que para la ley 6746 íbamos a percibir un millón que va hacia la baja, no va a ser ese millón de colones, van a ser 800.000 colones, es aquí, don Marvin, donde yo voy a poner ese negativo. Y él nos traduce ese nuevo monto. Ahorita voy a buscar uno que se nos acople a este ejercicio para ver cómo se comporta en el presupuesto, pero sí quiero hacer la salvedad que es aquí, en el auxiliar de presupuesto, en que tenemos que poner números negativos en caso de que haya un presupuesto que se vino hacia la baja. ¿Ok? Ahorita busco un ejercicio que sí nos lo permita. Entonces, ¿cómo traducimos esas disminuciones que nosotros hicimos en la parte de ingresos? Recordemos que el servicio de agua y alcantarillado había bajado de 600.000 colones a 350.000. ¿Se acuerdan que yo había puesto el nuevo monto? Ella misma en el auxiliar de presupuesto resta esos 250.000, al igual que el agua. Si nosotros sumamos esos 250.000 más los 833.333 que habíamos devuelto de la electricidad, es el 1.083.000 que íbamos a destinar a la papelería. Si nosotros buscamos en el auxiliar ese gasto, él se va a ver reflejado aquí. 1.083.333. ¿Ok?
Con el tema de lo que hicimos de pinturas, tintas y diluyentes. ¿Se acuerdan que al principio estaba en la 7552, pero no era esa, era la 8283? Si nosotros buscamos aquí en la ley 8283, vean que aquí ella hace el cambio y están los 264.000. Si buscamos este mismo monto en la 7552 original y que por tal vez un error material se puso allí, vemos la devolución. Voy a moverme un poquitito rápido. ¿Sí? Aquí está la 7552 y ella hace la devolución diciendo, ok, ya estos 264 no pertenecen a la 7552, sino a la 8283. Tema de servidoras. En el ejercicio nos decía una revaloración, pero es muy común los casos que se presentan cuando la cocinera pasa a ser parte de la planilla del MEP y ya no forma parte de la junta, no es contratada por la junta. ¿Cómo se ve esa devolución? Si yo me muevo hacia servidora, me devuelve todos esos montos de manera negativa. ¿Y qué había hecho yo en la herramienta? Simplemente lo dejé en cero, ¿verdad? O sea, la misma herramienta va haciendo esos cálculos. Una vez que estos egresos se calculan de manera automática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que la única parte manipulable en el auxiliar de presupuesto son los ingresos, es decir, esta parte superior. Y vamos a comenzar a tabular. Ok, Pablo, tengo consultas. adelante. En la escuela de Coyaba dice, ¿cómo elimino los montos de FODESAP si se está exonerado? Ok, ya para FODESAF. Vamos a ver, ¿hay alguna consulta directamente sobre esta? Porque si no, esta la manejo ahorita por aparte para no salirme de este Ok, tema y la dejamos ahí listo. pendiente. Bueno, don Oscar Jiménez, que era el que estaba haciendo la consulta hace un ratito, ya contestó, indica que qué pasa si hago las modificaciones en el PAT inicial y no en la programación estratégica. Por ejemplo, el cambio de metas. Y don José Luis dice, en mi escuela es presupuesto, el presupuesto se disminuyó, opa, me lo movieron, perdón. El presupuesto se disminuyó en el presupuesto extraordinario de la primera programación. ¿Debe quedar en rojo? Sí. Ok, esas son dos, falta una más. No sé si quieres Ok, contestar la de don ajá, Oscar y don José Luis. La primera, don Oscar, sí o sí, ¿verdad? Ya la formulación ordinaria ya pasó, ¿verdad? O sea, ya nosotros, perdón, de acuerdo a el cronograma establecido por ley, ya estamos prácticamente en periodos extraordinarios, ¿verdad? Porque el presupuesto ordinario ya se aprobó. Entonces, de acuerdo al periodo en el que estamos, sí o sí tenemos que hacerlo desde la primera reprogramación, porque si lo hacemos desde la parte ordinaria, primero estaríamos modificando a un original que ya el supervisor nos había aprobado, ¿verdad? Y no podemos borrar ese histórico del centro educativo. O sea, tiene que haber un precedente de qué fue lo que pasó antes de comenzar a reprogramar. Ahora, si lo haces desde la formulación inicial, muy probable te van a devolver lo que vayas a presentar, ¿verdad? Porque o el fue hecho en la parte de reprogramación, empiece de nuevo, o incluso cuando llegue al DESAF, el DESAF a la hora de hacer la revisión presupuestaria va a ver que no hay una vinculación entre lo que pusiste en el ordinario y en la reprogramación. Entonces, el filtro siempre sí va a existir y puede ser peligroso volver a empezar desde cero más si el tiempo se nos comienza a acortar. Ahora, si por alguna razón nos disminuye el presupuesto, sí. Claro, aquí, digamos, a la hora que vamos a poner un negativo, que era lo que le respondía a don Marvin, él sí nos va a reflejar ese negativo. Y ahorita lo vamos a ver, que sí Ok. me va a servir el ejemplo de la 828. Para poder abordar esta consulta, dame un chancecito para irlo viendo en el camino. ¿Hay alguna otra, Greg? Sí, bueno, ese era el presupuesto extraordinario, el anterior. Ujú, ujú, Doña Laura indica, si todos los rubros de la servidora se financió en el ordinario con la fuente de servidora, excepto el aguinaldo que se financia en fondos propios, ujú. pero ahora con el aumento de la ley, aparte del aguinaldo, tengo que financiar con fondos propios una parte
de alguno de los otros rubros porque ya no me alcanza. ¿Cómo hago para financiar de un mismo rubro? Por ejemplo, Banco Popular en el presupuesto que tenga un monto financiado con servidora y otra parte de fondos propios, o sea, en Mm. dos partes. Ajá, esa parte sí no está habilitada, ¿verdad? Sí o sí, un componente patronal se financia únicamente por una sola fuente. Igual, ¿verdad? Como les decía en la mañana, si existen dudas al respecto, pueden dirigir la consulta a nivel regional para que ellos nos la externen a nivel central o enviar la consulta al departamento.juntas@me.go.cr para ver herramienta, a pesar de que ha tenido sus mejoras, no permite que por decirte algo, FODESAF sea financiado con la 7552 y servidoras, ¿verdad? Sí o sí tiene que financiarse por un mismo aporte patronal se financia por una sola fuente de recursos. Ujú, es así, Indica hay que si puede limitación. tener que no importa si puede tener alguna diferencia, ya sea negativa o positiva. Sí, en ese caso, ¿verdad? Tiene que existir ese neteo de entre ingresos y egresos. Por eso le digo, ¿verdad? Al ser un caso tan delicado, lo mejor es elevar la consulta. Ujú, Gracias, Pablo. con gusto. Ok, entonces, compañeros, vamos a ver. El tema de ingresos, sabemos que se tiene que digitar de manera manual, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a digitar. Por ejemplo, el de la compra de tintas y diluyentes, ¿verdad? Que le habíamos modificado de ley, ponemos este monto en la parte de ingresos, porque el presupuesto siempre nos tiene que dar exacto. ¿Ok? Y para volver a responderle a don Marvin y a los compañeros de qué pasa cuando tengo que poner negativos. En este caso, usemos este mismo ejemplo donde habíamos modificado de la ley 7552 para comprar esa impresora, pero ya no lo vamos a hacer por la 7552 sino por la 8283 porque no nos va a entrar esa plata. Entonces tenemos que verlo por otro lado. Aquí es donde yo pongo los montos de menos 264.579,91. Vean que este color se me pone en rojo. Sin embargo, la diferencia no tiene que dar en rojo. Sí el número porque está en negativo, pero si yo me voy a comprobación de saldos y buscamos, bueno, es que aquí teníamos otra ley de la 7552 que hicimos movimientos, pero es este momento donde yo tengo que poner esos negativos y aquí hacer el neteo. Vean, por ejemplo, el de la 8283. Vamos a ver para conseguirla. Aprovecho, Ajá. Pablito, que dice que si puedes hacer el ajuste del salario con el monto nuevo de los 344.186 para ver cómo es que queda. Claro, sí, ya lo hacemos. Vean, por ejemplo, el de ingresos y egresos en la 8283, ¿verdad? El neteo siempre tiene que estar igual en ceros. Este es el cuidado que hay que tener y es comprobación de saldos el que nos viene a dictar dónde es que tenemos esos ingresos o egresos. Ahora, para responder la parte de FODESAF, ahorita que vamos a entrar en control de personal. Si, por ejemplo, una junta está exonerada de pagar FODESAF, en este caso sí, porque colaborador contratado, en la parte gris, que es la parte editable, tanto en el aporte de patrón como en las bases mínimas reducidas, son las que están pintadas en gris son editables y tienen que irse actualizando de acuerdo a las actualizaciones que va haciendo los entes o incluso si estamos exonerados, ¿verdad? En este caso, supongamos que en la parte ordinaria sí los habíamos calculado, pero resulta que nos dimos cuenta que estábamos exonerados. Entonces, allí solo ponemos 0%. Y vean que FODESAF, voy a mover un poquitito más rápido, no lo va a calcular. Ahorita le ponemos el monto. Si por alguna razón IMAS e INA también están exonerados, le ponemos C.
y ella misma nos va haciendo la actualización. Ahora sí, vamos a hacer la actualización salarial. 344.000, se me perdió. 186.22. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Como decía la compañera, si por alguna razón financiamos todo con servidoras y no nos va a alcanzar, tenemos que hacer el ejercicio. Es en este momento donde nosotros cambiamos la fuente de recursos para hacer esos cambios. Vean que en este caso FODESAF, yo le había puesto 0, me dejó el campito en blanco. IMAS e INA también estaban exonerados, como le puse 0, ya no me lo calcula. Banco Popular, los demás sí me los calcula. Vamos a hacer el ejercicio a que el aguinaldo lo vamos a pagar ya no con servidoras, sino que lo vamos a pagar, por decirles algo, por decirles algo con pago de sentencias. ¿Cómo se ve este monto? Si nosotros nos vamos al auxiliar del presupuesto, ok, podemos darle resumir o lo voy a ir viendo así para que todo nos quede claro. Ok, la parte de remuneraciones está en esta primera, es el código 0. Si nosotros hacemos que, a pesar de que yo en control de personal puse el nuevo monto, es decir, el nuevo salario, él no me va a duplicar la cantidad de este salario, sino lo que él hace es ver la diferencia. ¿Cuánto hay de 336 a 344.000 colones? En este caso, 94.000. ¿Por qué el decimotercer mes se ve en negativo? Bueno, porque le habíamos hecho la devolución a servidoras, porque ya no lo vamos a pagar con servidoras, sino que lo vamos a pagar con pago de sentencias. Por supuesto, para yo poder pagar el aguinaldo con este pago de sentencias, tengo que tener la resolución de ingreso. Entonces, bajo el supuesto de que sí podemos cubrirlo con pago de sentencias, lo tabulamos para, para tener igualdad de ingresos y egresos. En el tema de, vamos a ver, IMAS, EINA y FODESAF. ¿Por qué se ven en negativo? Bueno, porque recuerden que ya yo les había puesto 0, ¿verdad? Y probablemente en la parte ordinaria o por error material lo financiamos y estábamos exonerados, o este año ya nos van a aprobar esa exoneración. Entonces, lo ponemos en 0 y ella misma nos hace la devolución de este dinero, ¿verdad? Entonces, ya ahí tendría la Junta que ver cómo destina ese dinero. Si ya con esa devolución que vamos a hacer pagamos el aguinaldo y podemos correr con o cómo destinarlo para poderlo suplir. Entonces, de ahí quedaría ya la pregunta abarcada de FODESAF y de hacer el ajuste de la nueva cocinera. ¿Cómo se ve en el presupuesto extraordinario? Si yo le doy resumir presupuesto para verlo un poquito más compaginado, ¿ok? Pablo, Señora, perdón, es que a veces se te corta, pero doña Laura Gómez colocó la tabla de aporte patronal editable, ujú, la cual es correcta, y don Oscar indica que no vio cómo hizo aparecer la tabla para los cambios de los rubros, ok. y doña La, Laura que son los montos actualizados a 2025. Gracias. ok, perfecto. Don Oscar y compañeros, ¿dónde se ve la tablita de los montos porcentuales? En control de personal, ingresamos a control de personal y en la parte superior, al lado izquierdo, están las tablitas ¿cuáles son los editables? Los que están pintados en gris. Y doña Laura ya nos pasó estos porcentajes actualizados, ¿verdad? Porque los porcentajes que vienen aquí son referenciales, pero la Junta tiene que actualizarlos de acuerdo a lo que esté vigente o, en el caso de FODESAF,
IMAS e INA, si están exoneradas, ponerle 0 para que no nos calcule esos montos. ¿Ok? En el presupuesto, compañeros, se nos ve ya las diferencias, ¿verdad? Vean que a pesar de que nosotros aumentamos el salario de la cocinera, el salario no se ve duplicado, no. Lo único que se ve es la diferencia que vamos a tener, ya sea más o menos, como en el caso de IMAS, INA y FODESAF, que si nosotros lo vemos aquí, habíamos hecho la devolución porque para este ejercicio le pusimos 0, partiendo de que FODESAF no lo paga porque no tiene más de 5 funcionarios contratados y está exonerado de IMAS e INA. Recordemos que para la exoneración de IMAS e INA tiene que mediar la certificación de aprobación. Igual tenemos la devolución de dinero del agua y el alcantarillado, ¿verdad? Donde habíamos bajado de 600.000 colones a 350.000, igual la energía, y lo de productos, papel e impresos. ¿Se acuerdan que habíamos proyectado que el 1.083.000 que nos iba a sobrar por el agua y el alcantarillado y la energía eléctrica, se lo íbamos a dar al papel? Y adicional a eso, el superávit, aquí está, 1.583.000. Donde vamos a poder ver esto un poquito más unificado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el ingreso, se nos habilita una parte del ordinario y otra parte del extraordinario. Si nosotros nos vamos a la parte de los salarios y vemos en la parte ordinaria, para sueldos, para cargos fijos, habíamos puesto 4.035.000. De acuerdo al aumento salarial, es 94.418,64. Si nos desplazamos un poquitito hacia la derecha, va a ser el presupuesto ajustado. Es decir, de acuerdo a la nueva revaloración que hizo el Ministerio de Trabajo, vamos a tener un presupuesto para el salario base de 4.130.234,64 por responder. Y así sucesivamente con cada uno de los aportes patronales. Si nosotros nos vamos a la parte de servicios, que es donde estamos haciendo modificaciones, en el servicio del agua, igual, viene siendo reiterativo. En el ordinario de 600.000 colones. Por la reprogramación que hubo, ahora es de 350.000, es decir, estos 250.000 los traduce en negativo y en nuevo presupuesto es donde los vemos traducidos. Igual con la línea del alquiler. Si nosotros nos vamos a alquiler de terrenos, que está aquí arriba, vean que en el ordinario, que es esta de aquí, no estaba contemplado, pero ya en el extraordinario lo colocamos. ¿Cómo ponemos un superávit a nivel de presupuesto? Recordemos que los superávit se registran como el ingreso en el auxiliar de presupuesto, que es la parte superior y ella se encuentra en los códigos que se llaman superávit. Superávit libre son aquellos que vienen o que tenemos por fondos propios y superávit específico es por fondos de otras fuentes de recursos, ¿verdad? Que no sean fondos propios. En este caso, el ejercicio, para pegarnos al ejercicio, nos decía que el superávit era de la 7552. Entonces, eso quiere decir que es un superávit específico. Nos movemos y buscamos la ley 7552. Y los 500.000 colones. ¿Ok? Así es como registramos el superávit, si el centro educativo lo tuviese. Ok, compañeros, así, aquí es donde terminaría el ejercicio y así es como se supone que se comienza a traducir la herramienta. Por supuesto, ¿verdad? El ejercicio viene a ser muy generalizado, pero si nosotros vemos al final, los botones vienen a funcionar exactamente igual para cada uno de los pads. Es importante, compañeros, en este momento reiterar que esta es la herramienta que va a estar vigente a partir de ahora. Entonces, cualquier reprogramación o modificación o línea nueva que tengamos que hacer,
es en esta herramienta donde la debemos de proyectar. Gren, no sé si tenemos consultas para comenzar a abordar. Hay dos. Una, bueno, don José indica que cuando estabas viendo la plantilla de servidoras, él no puede ver la parte de cargas sociales. Le Ajá. dije que saliera y volviera a ingresar de nuevo, pero igual aún así no le carga a él. No sé qué error puede ser que esté ocasionándolo. Ok, Y tengo otra. Ok, ok. para esa, Greg, sí indicarle a los compañeros, como esta sesión está siendo grabada y, ¿verdad? Yo estoy proyectando desde mi computadora, tal vez en la grabación él lo logre ver de manera más Ok, continua e incluso con las pautas que yo he ido indicando, ¿verdad? Entonces, como al finalizar la sesión les pasamos el video, no va a haber problema y él tal vez ahí pueda repasar si es que tiene problemas de accesar a la pantalla. ok, perfecto. Y está la consulta de don Luigi, donde dice que en un caso real que él tiene, dice, tenemos un aumento ordinario y panea leve, pero aumentó. Esos montos entonces se pueden ajustar en alguna de las cuentas ya existentes según sea conveniente o necesario. Entre comillas pone, perdón, entre paréntesis indica, una vez que mi jefatura da el visto bueno. Ahora bien, para el superávit ordinario y de panea se crean nuevas líneas que por alguna situación no se incluyeron en la formulación 2024 o bien se puede inyectar capital a las que ya están creadas para el caso que sean líneas ya creadas. Entonces se puede copiar la misma línea y ajustar el monto con la nueva fuente de superávit requerido. Correcto. Ok, don Luigi, ¿verdad? Fue quien hizo la Sí, consulta. señor. Don Luigi, Luigi, don Luigi. compañeros, esa interpretación que hace don Luigi es correcta, ¿verdad? Ya aquí va a entrar el tema de las necesidades de cada centro educativo. Puede ser que don Luigi diga, bueno, el superávit que tengo lo puedo destinar para líneas estratégicas que ya existen y, como dice él, es simplemente inyectar presupuesto, pero si él dice, no, la verdad que este superávit voy a destinarlo y está dentro del marco normativo y legal a otra línea estratégica para fortalecer una actividad que yo omití desde que iba a tener ese superávit, también está la opción, ¿verdad? Aquí entra el tema de cómo yo voy a ir acoplando el presupuesto, que todos sabemos es limitado, a las necesidades de mi centro educativo. Si hay superávit y puedo inyectarlo a una línea estratégica que ya estaba contemplada desde la parte ordinaria, muy bien, pero si es un superávit y como administración del centro educativo se decide destinarlo a una línea nueva que no estaba contemplada, también está muy bien. Lo importante es ir teniendo en claro las necesidades del centro educativo para irlas mitigando y abordando, ¿verdad? Ujú. ¿Algo más, Gretel? No, por el momento hasta ahí estamos con Ok. todas y abarcadas, gracias a Dios. No, gracias a ustedes, compañeros. Aquí finalizaría. Como les digo, ¿verdad? La idea era de irlos llevando, que ustedes fueran conmigo, si alguno pudo ir conmigo, ir llenando la herramienta. Es importante, compañeros, que vayan comenzando. Si yo sé que en los tiempitos es un tiempo muy limitado para todos, pero esta herramienta es la que comienza a entrar en vigencia. Si por alguna razón todavía existe duda dónde me tengo que meter para agregar una línea nueva o dónde ingreso para poder modificar una línea, para eso queda grabada esta segunda sesión. Don Oscar, en la intervención que él hizo de importación de datos, lo hizo de manera excelente porque así tal cual como él lo proyectó es. Tomé la batuta para esta parte para que ustedes vieran cómo es que se maneja la herramienta, ¿verdad? Siempre es importante saber que tenemos que tener igualdad de ingresos y egresos, pero la intención como tal era ver cómo es que yo tengo que ir proyectando estas situaciones. Punto importante y que han hecho en otras regionales y creo que es importante traerlo aquí a colación. Si por alguna razón el centro educativo no necesita hacer reprogramación, porque de acuerdo a lo que programó desde el año anterior ha venido funcionando bien y no tiene superávit, por supuesto no tiene que hacer absolutamente nada en la primera reprogramación. Esto es para aquellos casos en que sí o sí necesitamos modificar el PAD original, ya sea con un presupuesto hacia la alta o hacia la baja. Pero si nos mantenemos exactamente igual, esta fase, por supuesto, se iría a omitir.
Compañeros, de parte mía y de parte de Gretel, mi compañera, fue un placer haber compartido con ustedes. De verdad que agradecemos cada una de esas intenciones que vimos y discutiendo, ¿verdad? Ese cambio de ideas. De momento, compañeros, les voy a proyectar este código QR que viene siendo la evaluación al acompañamiento que ella y yo les dimos a ustedes y funciona también como la asistencia y participación que tuvimos en esta sesión de trabajo. De antemano, compañeros, y como les digo, reitero mi agradecimiento y les deseo a todos, a aquellos que me di cuenta que hasta ahorita están siendo directores y aquellos que ya tienen camino en esa labor administrativa, un exitoso curso lectivo 2025 en la parte académica, pedagógica, administrativa. De antemano, muchas gracias y al no haber más consultas por el momento, me despido deseándoles buena tarde para todos. Pablo, perdón, Señora, entró una de don Oscar sí, claro, Jiménez, claro. que si queda la consulta de que le quedó una dudilla ahí en el punto 5 de la hoja Word. Don Oscar, punto 5, si gusta la reitera, Gre, porque él sí había hecho una consulta, no sé si fue que, o Nada más puso eso, dame un segundito para verificar la... porque el punto 5 es el superávit en la línea, ¿verdad? Y ahí les Exacto. enseñé cómo registrar el superávit, ¿verdad? No sé si él quiere un poquitito más de ampliación en esa consulta, pero sí, claro, la puede hacer en este momento. Don Oscar, sí, dice que es eso, si es posible retomarlo la- para ampliar un Sí, poquitito más. sí, claro. Voy a dejar de compartir el código QR y para abordar esta consulta de don Oscar, ¿cómo registramos nosotros el superávit? Recordemos, compañeros, que superávit se divide en dos, superávit libre y superávit específico. El superávit libre es aquel de fondos propios o lo que llamamos otros ingresos. Y superávit específico son las otras fuentes de recursos, ley 6746, 7552, PANEA, ¿verdad? Entonces, ¿dónde registrábamos ese superávit? Buscamos la ley 7552, desplazándonos hacia la derecha, ¿ok? Y una vez que estamos allí, en la casilla de superávit, registramos el monto para que él nos haga esa suma. Ahora, tal vez lo que puede venir a generar un poquitito es por qué este 264.000 estaba en negativo, porque recordemos que el ejercicio nos decía que teníamos que cambiar una fuente de recursos de la ley 8283 a la 75, no, perdón, al revés, de la 7552 a la 8283 para comprar tintas y diluyentes. Y esto posiblemente bien puede darse en una situación real, ¿verdad? Que ya no vamos a percibir ese recurso y necesitamos abordarlo o pagarlo con otra fuente de recursos para poder abordar o atender esa línea. Entonces, es donde yo lo puse en negativo porque ya no lo vamos a recibir, pero sí podemos Perdón, percibirlo desde otra Pablo, fuente de recursos. Ujú. perdón que te interrumpa. Es que igual, al igual que el caballero, la Junta de la Escuela Virtudes quieren verlo, porque no estás proyectando la parte del Ay, qué Excel. pena. Perdón, sí, yo dejé Sí, de compartir. no se preocupe. Qué pena, compañeros, perdón. Voy de nuevo. Dejé de compartir, sí. Ok, Listo. en la 7552, el ejercicio lo que nos dice es que teníamos un superávit, ¿verdad? Ya retomando lo del tema de los dos tipos de superávit que tenemos, nos ubicamos en la ley donde tenemos el superávit. Si nosotros bajamos un poquito, aquí están las casillas donde nosotros tenemos que registrarlo. En este caso, por ser un superávit de la 7552, es un superávit específico. Entonces le ponemos los 500.000 colones allí, porque recordemos que el superávit libre es aquel que únicamente corresponde a fondos propios o conocido como otros ingresos.
La razón que les decía, ¿por qué este 264.000 colones ahí se ve negativo? Por la dinámica del ejercicio, ¿verdad? Que nos indicaba que teníamos que cambiar la fuente de recursos de la 7552 a la 8283 para atender la línea de tintas y diluyentes. Y esto es muy dinámico o probable que en un centro educativo pase, ¿verdad? Había proyectado una fuente de recursos, ya no la vamos a recibir. ¿Cómo movemos esa fuente? Al no recibir esos 264.000, los ponemos en negativo para hacer esa devolución y ahora sí, ejecutar la nueva fuente de recursos. Compañeros, hay una disculpa por, según yo, haber estado compartiendo y más bien tenerlos a ciegas. No sé, Gre, si hay No alguna se otra preocupe. consulta adicional. Sí, nada más, los compañeros están indicando que cuando vas a pasar el link de la grabación, que Ujú. muchas El link, gracias. no, con todo Y ahí gusto. El link de queda el link de la grabación, de la grabación, compañeros, dura un momentito. Terminamos la sesión. ¿Qué hora es? Como a las 2:54. 3:10, 3:10 más o menos, les llega a todos el link. Llega al chat que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Donde hemos estado interactuando y donde hemos estado conversando. Ahí llega el link de la grabación para que una vez que les llegue, ya lo puedan descargar y ver la grabación de la... De la actividad. Ujú. Ujú. Muchas gracias a todos por su tiempo y su dedicación. Recordarles que pueden mandar cualquier consulta a nuestro correo departamentojuntas@me.gov.cr y estamos a las órdenes. Les deseo una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Gretel. Y compañeros, vuelvo a compartir el código QR para aquellos que no han hecho la evaluación y el código de asistencia. Don Miguel, todavía no. Demos un chancecito a que les pase el link y ya de ahí en adelante, ya cuando ustedes lo tengan, ya si gustan se salen. Pero demos ese chancecito porque el Teams dura un poquitito en grabar, ¿verdad? Entonces, para ese chancecito a que la plataforma grabe y nosotros poder facilitarlo.